Shalom, shalom, ¿cómo están? Muy buenas noches, mucha verajot, mucha bendición para todos. Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar de un temita maravilloso hoy que tiene que ver con las parashá que estuvimos esta semana. Y una de las parashá interesantes que hablan sobre Korah, sobre Coré, conocido como Coré. Y quiero puntualizar sobre dos cosas fundamentales que para mí trata esta parashá, o por lo menos esta porción de la escritura, que es muy notable, que es muy interesante. Esta parashá que vimos esta semana que pasó sobre Korah nos muestra un poquito la lucha entre el poder y la envidia, ¿no? Entre esta cuestión de hasta dónde pasa nuestra espiritualidad dependiendo de cuáles sean las intenciones que nosotros tengamos en el corazón. Yo hace un tiempo atrás escribí acerca de que las intenciones no bastan, las intenciones no vienen del lado correcto, las intenciones no son lo suficientemente buenas o fiables o importantes en nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe no se puede basar en intenciones, porque también podemos decir, bueno, yo tuve la intención de ayudarlo, pero me salió como una estafa. O sea, la intención no habla de un buen deseo, la intención no habla de una buena predisposición del corazón. Shalom, shalom. Un gusto a todos los que se van conectando. Qué bueno verlos. Compartan este live, que puedan llegar a otros amigos, porque como siempre nos bloquean. Yo ya estoy acostumbrado. Yo ya casi no comparto nada, porque publico nada más. Pero lo que quiero que prestemos atención es puntualmente a que, como te decía, que las intenciones no son los que destacan en nuestra vida de fe. Nuestra vida de emuná, nuestra vida de obediencia, de respeto, de fidelidad, de lealtad a Dios, no pasa por una cuestión de intención. No es la intención, no cuenta la intención. La intención, había una propaganda, recuerdo, había un spot publicitario que decía, lo importante es la intención. No, lo importante es la intención, no. La intención puede tener muchas aristas, puede tener muchas patas, puede tener muchos caminos. La intención no tiene que marcar nuestra vida. Lo que tiene que marcar nuestra vida es la lealtad. Lo que tiene que marcar nuestra vida es la obediencia. Lo que tiene que marcar nuestra vida es el respeto a Dios, el respeto al otro, el respeto a lo que Dios ha establecido. Porque la gran mayoría de los que estamos en este camino de servir al Eterno y de confiar nuestra vida y de poner nuestra vida al servicio del Eterno, no nos postulamos a los lugares que hoy podemos llegar a tener. Hemos trabajado, nos hemos esforzado por saber, por supuesto. Nos hemos esforzado por conocer, por supuesto. Hemos atravesado situaciones que nos han hecho crecer, por supuesto. Pero la finalidad de nuestra vida y de nuestra entrega a Dios no fue obtener lugares de privilegio o tener lugares de poder. Todo se fue dando y todo fue marcando. El Mesías a nosotros nos otorgó, según un principio propio de él, que nosotros hagamos discípulos, o sea, que nos pongamos en el rol de discipuladores, en el rol de maestros, en el rol de aquellos que pueden enseñar a otros. Shalom, bendiciones, buenas noches a todos los que se van conectando. Y eso nos ha empujado a generar grupos o congregaciones o lugares o personas donde nosotros tenemos la necesidad y la voluntad del Eterno de guiarlos, de empujarlos, de enseñarles, de manifestarles cómo caminar este camino de fe. No porque seamos expertos, porque la experiencia nos la va dando el andar, nos la va dando el camino. Esto ya lo hemos explicado. Cuando Moshe Rabenu recibe la Torá en el monte Sinai, Moshe recibe la Torá, recibe los principios, recibe el formulamiento de las 10 palabras, de aquellos 10 puntos esenciales, la constitución, esa capacidad que nos da a nosotros tener una forma de vida conforme a como a Dios le agrada. Pero en el andar en el desierto, en el caminar, en su diario andar en el desierto, él fue aprendiendo cómo aplicar cada uno de estos mandamientos. No es algo que él sabía o que ya entendía cómo aplicarlos, porque ahora la Torá pasaba a ser la constitución de una nación, pasaba a ser el modelo por el cual un pueblo era apartado por Dios y era puesto por Dios para servirlo. Entonces, en el camino de su andar, Moshe fue aprendiendo a ser ese líder, fue formándose como líder y fue encontrando a través del aprendizaje y a través de la permanente relación con el Eterno,
el lugar que tuvo, la relevancia que tuvo Moshe dentro del pueblo de Israel. Lo mismo literalmente pasó también con Aarón, con su hermano. Aarón recibió este mandato del Eterno de ser uno de los sacerdotes provenientes de la tribu de Leví, una tribu con promesa, una tribu con una determinada finalidad dentro del pueblo del Eterno, y también fue adquiriendo el conocimiento. Aarón no tenía todas las capacidades para poder hacer lo que hacía frente al altar como Cohen Agadol, como sumo sacerdote, o los Kohanim, los demás sacerdotes o los levitas, no tenían todas las capacidades, las fueron aprendiendo. Si nosotros leemos la Torá y nosotros comprendemos en la Torá cómo Dios establece cada uno de estos roles, Dios le va dando a cada uno de estos roles una finalidad. Y esta finalidad tenía por consiguiente la capacidad de poder ir aprendiendo y poder ir ejecutando aquellas cosas que tenían que ver con esa finalidad que se les había otorgado. Pero no es algo que buscaron, no es algo que anhelaron. Hay un pasaje en el Midrash del Nuevo Testamento donde Rab Shaul hace una carta y coloca en uno de esos pasajes un texto que dice: el que anhela obispado, buena cosa desea. Ahora, el problema es que todos piensan que obispado es que vos seas un líder. Piensan que obispado es que vos estés a cargo de una congregación o una mega congregación o un lugar súper gigante donde tenés un montón de gente que te va a escuchar a vos como si vos fueras el centro de atracción. La realidad es que lo que Rab Shaul, el apóstol Pablo, conocido como el apóstol Pablo, está diciendo en su Midrash, está diciendo en su explicación, en esta carta que escribe a su discípulo Timoteo, lo que le está diciendo es: el que anhela servir al Eterno, el que anhela formar parte del cuerpo del Eterno, aquel que anhela aprender del Eterno, aquel que desea convertirse en un verdadero Cohen, en un verdadero sacerdote de su casa, de su familia, de sus hijos, de los demás, siendo un ejemplo de cómo uno tiene que caminar en la relación con Dios, está deseando algo bueno. No está hablando nunca, 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 nunca el emisario Saulos o Pablo está diciendo que lo único que vos tenés que anhelar es poder, que lo único que vos tenés que anhelar es el lugar de liderazgo, porque si no, no sos nada. El liderazgo se va formando, el liderazgo en nosotros, el ser discipuladores, se va formando en el camino del conocimiento del Eterno. Y acá es donde quiero centrar el mensaje del día de hoy. ¿Cuál era la diferencia entre Korah, Coré, como lo conocen, y cuál era la diferencia entre Moshe y Aarón? ¿Cuál es la diferencia entre esta línea de los sacerdotes y de los levitas que venían por la línea de Korah? ¿Y cuál era el entendimiento o la forma o la pasión que movía a aquellos que venían del linaje de Leví? Porque tenemos que destacar algo. Leví, la tribu de Leví, era la tribu fundamental que Dios había establecido como el servicio sacerdotal, aquellos que debían enseñar Torah, aquellos que debían enseñar los principios del Eterno, los que debían ejecutar y los que tenían la capacidad de llevar adelante todo lo que correspondía al culto a Hashem. Dentro de esa tribu de Leví, Moshe Rabenu, Moisés, como lo conocen, era un levita, porque de hecho su hermano Aarón era sumo sacerdote, o sea, del mismo linaje de Leví venía Moshe. Toda la familia de Moshe era levita, todo estaba en un entramado de finalidad perfecta de parte de Dios, por lo que decidió que sea así. Y a ese linaje de Leví es al que Dios le entrega la Torá. A uno de ese linaje de Leví le da la Torá como sacerdote. Ahora, Moshe no ejerció como sacerdote, pero sí su hermano, el Cohen, Aarón, ejercía como sumo sacerdote, como alguien que tenía la máxima autoridad dentro de lo que era el servicio en el tabernáculo, el servicio en el lugar más importante de la adoración del pueblo de Israel. Ahora, Moshe en múltiples ocasiones se presenta al Eterno diciendo: ¿quién soy yo para que me pongas a mí a liderar este pueblo? O sea, Moshe no tuvo nunca la intención de ser el baluarte de un pueblo, de ser el centro de un pueblo. Moshe decidió hacerlo por mandato divino,
pero no especulando ni intencionando dentro de su vida el poseer el lugar para manejar absolutamente a nadie. Nunca, bajo ningún punto de vista, Moshe se autoproclamó aquel que tenía que ser. Siempre tuvo la finalidad de comunicar lo que Dios le daba porque así lo había decidido el Eterno. Y la intención de él jamás fue estar por encima de nadie. Y su deseo, su anhelo, era cumplir con el principio tal cual Dios se lo había establecido, sin poner por encima de eso su deseo personal. Y esto es en lo que me quiero centrar hoy con el mensaje. Quiero que se me entienda lo que voy a decir. Quiero que se comprenda lo que voy a expresar en esta noche a través de lo que vamos a ver en las Escrituras. La diferencia entre Korah, Moshe y Aarón era la intención del corazón. Lo que marca la diferencia en donde Dios te va poniendo y a donde Dios te va llevando, la determina tu corazón delante del Eterno, nuestro Lev, ¿sí? Sabemos que cuando la Escritura habla de corazón, habla de la mente, no habla del órgano que late. El corazón de nuestra vida es la mente, que es la que determina, es la que ejecuta la orden a nuestras intenciones, a nuestras emociones y a nuestros deseos. Nuestra mente procesa el mandamiento. Fíjense que el Eterno le dice al pueblo, ustedes tienen que poner la ley en su mente y atarla a su brazo izquierdo, o sea, ponerla en su corazón. De hecho, la promesa que hace Dios en el libro de los profetas es, escribiré mi mente, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquel tiempo, cuando ya esté Mashiach, y es escribir la ley en su mente y en su corazón. Lo que está diciendo es, la voy a escribir en su mente porque la mente va a comenzar a tratar con ese principio, va a asumir ese principio, va a mantener ese principio, por lo tanto, va a ordenar a las emociones, a la voluntad y al deseo del corazón a hacer la voluntad del Eterno. El apóstol Pablo, en sus escritos, en su Midrash, él mismo dice algo súper interesante. Dice, cuando habla de la ley del pecado en el libro de Romanos, él dice algo que no todos entienden y muchos especulan con esto cancelando la Torá. Él dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, o sea, con la mente yo tengo en claro cuál es el principio de Dios, pero con mis miembros, lamentablemente, soy empujado a servir a la ley del pecado. Esto lo habla Pablo en el libro de Romanos, desde el capítulo 6 en adelante, donde habla de la ley del pecado y de la muerte y todo lo demás. O sea, él está diciendo, la ley del Eterno, la palabra del Eterno está en mi mente, pero mis emociones me llevan a que mi inclinación al mal, a causa del pecado que habita en nuestros cuerpos por causa de la caída del primer Adán, me lleve a mí a querer infraccionar esa ley. Ahora, ¿qué yo tengo que tener? Dice Pablo. Yo tengo que tener la mente de Mashiach. Yo tengo que tener la mente de Cristo, como están las traducciones que ustedes tienen. ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a cómo yo tengo que empezar a encaminar mi vida para sujetarme a la ley de Dios, la cual me va a llevar a mí a estar en consonancia con Dios y que mis intenciones y mis deseos no sean contrarios al Eterno, sino que sean iguales al deseo del Eterno. Shalom, shalom, un gusto a todos los que se van conectando. Un saludo. Me salen algunos comentarios, por eso perdonen si no nombro a nadie, porque me salen algunos sí, otros no. Si vos comprendés lo que yo te estoy dando como inicio de explicación, vas a entender todo lo demás. Y vas a entender cómo funciona nuestra vida de emuná, nuestra vida de fe, como le dicen, nuestra vida de lealtad, de obediencia. Y nosotros nos vamos a encontrar en el libro de Números con una situación súper interesante. Y es esta confrontación que existe entre Moshe con los hijos de Korah y con Coré. O sea, todo un linaje
una parte de ese linaje sacerdotal, se enfrenta a Moshe por una cuestión propia de las intenciones que cada uno lleva en su corazón, por causa de aquellas inclinaciones que el hombre tiene a pensar que ciertos lugares te dan privilegios, o que ciertos lugares te dan un estatus, o que ciertos lugares te dan un prestigio. En ninguna parte de las Escrituras, bajo ningún punto de vista, y esto lo sabía hasta el propio David Melech, o el rey David, él lo conocía súper bien. De hecho, su hijo Shlomo, Salomón, en el libro de Eclesiastés, empieza a hablar de lo que se genera en esa intención del corazón del hombre, que termina siendo vanidad, que termina siendo algo pasajero, algo que la realidad es que no te lleva a nada, la intención que vos tengas en tu corazón, la intención que vos tengas en tu voluntad y tus emociones. Sino que lo que te va a llevar a la victoria, lo que te va a llevar al posicionamiento real, y te va a hacer entender que no es una cuestión de privilegios, no es una cuestión de honores, sino que es una cuestión de principios aplicables para contagiar a otros, es cuando te metes de lleno en entender que el lugar que vos ocupás, lo ocupás para hacer sal, para hacer luz, lo ocupás para traer bendición a otros, para que la verajá del Eterno, la bendición del Eterno, esté en otras vidas. Y de eso se trata el servicio a Dios. El servicio a Dios no se trata de estatus, porque si se tratara de estatus yo voy muerto. Si se tratara de un estatus económico y social, estoy finiquitado. Sino que se trata de cuál es mi lugar y para qué estoy. Y cuando vos entendés que no son tus deseos ni lo que vos querés involucrar en aquello que querés hacer, sino que todo proviene del Ruach, todo proviene del soplo del Eterno. Y todo lo que Él pone en nuestra mente para ejecutar va de acuerdo a su principio, vos ya no te movés por deseos naturales y vos ya no buscás las intenciones de tu propio interior, sino que buscas cumplir con el deseo de Dios. Espero se esté entendiendo lo que estoy diciendo, porque como no veo nada, no sé si están entendiendo o no. Por lo menos acá no me aparece nada. Entonces, quiero llevarte a que leamos en la Torá y vayamos a leer en el libro de Números, capítulo 16. Voy a explicarte, voy a leerte, o vamos a leer juntos, si así lo querés, los versículos que vamos a tener a continuación. Números 16, versículo 1. Lo voy a leer directamente desde la Torá y directamente desde la versión hebrea de la Torá. Dice el verso 1. Coraj, hijo de Itzar, hijo de Keat, hijo de Leví, se apartó de la congregación junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y con Om, hijos de Pelet, de la tribu de Reubén. Y se presentaron ante Moshe y ante Aarón en una actitud de rebeldía, junto con 250 hombres de los israelitas, líderes de la comunidad. Fíjense, eran líderes de la comunidad. Representantes de la comunidad, o sea, eran gente que participaba en la toma de decisiones. Hombres célebres, o sea, tenían un nombre, tenían un renombre, tenían una formación, eran personas que tenían un lugar de autoridad. Se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, suficiente, basta ya de privilegios para ustedes. Pues toda la comunidad, todos los santos y Hashem se encuentra dentro de todos ellos. O sea, lo que estaba hablando es que Hashem se encuentra dentro de todos por igual. Eso es verdad, pero ahora lo vamos a ir viendo. Porque entonces ustedes se erigen como autoridad sobre la comunidad de Hashem, y cuando Moshe lo oyó, cayó sobre su rostro. Y luego le habló a Coraj y a la comitiva diciendo, mañana por la mañana, Hashem hará saber quiénes de nosotros le pertenecen, o sea, para el servicio levítico, y quiénes le están consagrados, o sea, para el sacerdocio, para oficiar las ofrendas. Y a aquellos él los acercará hacia sí, o sea, los va a llevar para su servicio
y los va a promover para su servicio. Aquellos a quienes él elija serán quienes les ofrenden a él. Hagan así que Coraj y toda su comitiva tomen braseros y que mañana echen sobre ellos fuego del altar y ofrezcan incienso ante Hashem. Quiero que anotes la palabra incienso, que por lo menos te la recuerdes. El hombre a quien Hashem elija será el consagrado. ¿Es mucho para ustedes lidiar contra Hashem, descendientes de Leví? Moshe procuró reflexionar con Coraj. Por favor, escúchame, descendientes de Leví. ¿No es suficiente para ustedes que el Elohim de Israel los haya seleccionado entre la comunidad israelita para oficiar como levitas, para que estén próximos a él, llevando a cabo el servicio en el tabernáculo de Hashem, transportándolo y cuidándolo, y para que estén al frente de la comunidad llevando a cabo el servicio por ellos? Él te acercó a ti y a todos tus hermanos levitas. Por eso, y ahora pretenden el sacerdocio. Por eso, tú y toda tu comitiva están contra Hashem y contra Aarón. Pues ¿acaso quién es Aarón para que estén protestando contra él? Moshe mandó a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no iremos. ¿No es suficiente que los hayas hecho salir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto? O sea, estos muchachos no sé qué canal estaban mirando. Que encima pretendes mandar sobre nosotros. Ni nos has traído una tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado la propiedad de campos ni viñas. Incluso si nos sacarías los ojos tampoco iríamos. Fíjense la rebeldía, ¿no? Estaban diciendo como que ellos andaban a ciegas. Esto apenó a Moshe enormemente y le dijo a Hashem: no aceptes la ofrenda de ellos. Yo no tomé de ellos ni siquiera un burro, ni ninguno de ellos hice daño. Moshe le dijo a Coraj: tú y tu comitiva preséntense ante Hashem, tú y ellos. Y Aarón mañana, cada uno tome su brasero y ponga allí incienso, y cada uno presente su brasero ante Hashem. Braseros, tú y Aarón también se presentarán cada uno con su brasero. Cada uno tomó su brasero, le pusieron fuego e incienso y se pararon a la entrada de la tienda de reunión o de encuentro con Moshe y Aarón. Cuando Coraj congregó a toda la comunidad con ellos y los reunió a la entrada de la tienda de encuentro, se manifestó la gloria de Hashem ante toda la comunidad. Verso 20. Hashem le habló a Moshe y a Aarón diciendo: sepárense de esa comunidad, pues en un instante los destruiré. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y rogaron: el Elohim de los espíritus de todo ser viviente, si un solo hombre peca, ¿cómo es que te enojas contra la comunidad? Entonces Hashem le habló a Moshe diciendo: transmítele a toda la comunidad lo siguiente y diles: apártense de alrededor de las moradas de Coraj, Datán y Abiram. Moshe se levantó y se dirigió hacia Datán y Abiram, y tras él fueron los ancianos de Israel, y le dijo: comunidad, apártense de las tiendas de estos hombres perversos, no toquen nada que sea de ellos, para evitar morir a causa de tus transgresiones. Ellos, en efecto, se retiraron del asentamiento de Coraj, Datán y Abiram, y de todo su contorno. Datán y Abiram salieron y se pararon desafiantes, a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus niños pequeños. Dijo Moshe: así sabrán que Hashem me ha enviado a hacer todo esto y no que lo hice por mi propia cuenta. ¿De qué está hablando Moshe? De que Dios le había enviado a nombrar sacerdotes y levitas. No había sido una intención de Moshe. Si estos individuos mueren en forma similar a los individuos y si tienen el mismo destino que los otros individuos, no actúe por el orden de Hashem. Pero si Hashem crea fenómeno haciendo que la tierra abra su boca y los trague a ellos con todas sus pertenencias y caigan al abismo, entonces será que estos hombres provocaron a Hashem. Verso 31 al verso 35 habla de cómo perecieron los hijos de Coraj. Perdón. Si vos seguiste conmigo toda la lectura de lo que estuvimos hablando, te habrás dado cuenta cuál era la intención de Coraj. La intención de Coraj fue un impulso netamente de la envidia, netamente del deseo de tener poder. De hecho, él le dice a Moshe Rabenu, le dice: ¿quién sos vos para determinar quién va a servir a Dios o no?
cuando el que recibe el mandato directo de parte de Hashem es justamente Moshe. O sea, Moshe no hacía nada. ¿Por qué? Porque Moshe tenía una particularidad y era la relación que tenía con el Todopoderoso. Cosa que Coré o Korah no la tenía. Korah había tomado el sacerdocio, había tomado su tarea como levita, como parte de la tribu de Leví, como si fuera algo que le iba a dar estatus. Su deseo era solamente tener renombre. Su deseo era solamente que se lo reconociera como alguien sumamente especial. Su deseo era que lo reconocieran, que lo adoraran. ¡Ay, el sacerdote, el sacerdote! Perdón, es como hoy. ¡Ay, el pastor, el pastor! ¡Ay, el apóstol, el apóstol! ¿No? Mientras que la intención real, o sea, lo que motivaba realmente a Moshe era hacer la voluntad del Todopoderoso. ¿Y en qué consistió la prueba de demostrar quién realmente había puesto a quién? ¿En qué consistió la prueba de que se den cuenta quién estaba ocupando un lugar por una verdadera motivación real de amor al Eterno y quién quería ocupar el lugar por una motivación de poder y una motivación guiada por la envidia, por el hecho de competir con aquellos que Dios había marcado que debían ser los que llevaran adelante el sacerdocio? Y este desafío consistió en algo que te dije recién que guardes en tu mente, y es la palabra brasero de incienso. ¿Y por qué te dije que lo guardes en tu mente o que lo escribas? Porque acá está como el nudo central de toda esta maraña, de este entramado. El brasero de incienso representaba las oraciones y la adoración del pueblo. De hecho, la Escritura dice que nuestras oraciones y nuestros ruegos y nuestra alabanza al Eterno sube como incienso, como perfume de olor grato delante de la presencia de Hashem. Cuando nosotros leemos adoración en las Escrituras, adoración no es que yo levante las manos y cante. Lamento informártelo. Todos creen que, ay, voy a adorar a Dios. Vine a adorar. No habla de eso. Adoración es algo mucho más profundo que lo que nosotros vemos plasmado hoy en la doctrina que se maneja de que adorar a Dios es cantar. La palabra adoración está determinada por una acción que es la postración. Adoración habla de rendimiento con rostro en tierra, habla de que nuestra frente toque el suelo. O sea, lo que está hablando es de una humillación permanente. Cuando yo digo que adoro al Eterno, lo tengo que hacer desde la humillación, desde el reconocimiento de la supremacía de quien es Dios. Por eso te dije, anota la palabra incienso y la palabra brasero. Porque adoración no es cantar. Servir a Dios no es estar detrás de una plataforma. Servir a Dios no es estar dentro de la iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Servir a Dios no es solamente ponerse un micrófono en la mano y decir 4 palabras arraigadas en el viento, sino que adoración y servicio están relacionados con el quebrantamiento y la humillación ante Dios. Anótatelo. Adoración es la humillación permanente de toda nuestra vida ante la supremacía, el poder y la autoridad de nuestro Abacadosh. Adoración no es cantar. Adoración no es cuántos salmos leas repetitivamente 24 horas al día, sino que adoración es tener una capacidad humilde y quebrantada delante del Eterno, reconociendo que por sobre tus intenciones y sobre tus deseos pesa el deseo de lo que Dios quiere hacer en su voluntad. Ya no pesa lo que yo quiero, sino que pesa lo que Él pide. No importa lo que yo deseo, importa lo que Él determina que es bueno para mi vida.
Eso es adoración. Por eso te dije esto, porque acá donde vemos la verdadera intención. ¿Por qué Dios, en vez de pedir un sacrificio, por qué el Todopoderoso en vez de decir, bueno, pongan un sacrificio en el altar? ¿Por qué en vez de decir, reciten la Torá de memoria? ¿Por qué en vez de decir, hagan una oración, les pide un brasero y el incienso? ¿Le podía haber pedido otra cosa? Sin embargo, pidió un elemento que representaba la adoración, la verdadera actitud de quebrantamiento y de humildad delante del Todopoderoso, lo que representaba romperse en pedazos para elevar una adoración, una vida humillada ante su presencia. Porque cuando vos y yo nos quebramos, cuando vos y yo nos rompemos, cuando vos y yo nos humillamos y decidimos humildemente presentarnos ante el Eterno, lo primero que se manifiesta es lo que realmente somos. Lo que representa la adoración es mostrar lo que realmente somos. Por eso Pablo, Rab Shaul, dice, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Está hablando de que nosotros ponemos nuestro cuerpo y se lo mostramos a Dios y estamos haciendo sacrificio vivo. No. Lo que está hablando Pablo es que nosotros tenemos que humillar toda nuestra condición humana, todo lo que arrastra nuestra condición humana, que está ligado al pecado, y romperlo ante el Eterno, esforzándonos y generando en nosotros un hábito de cumplir con lo que el Eterno le agrada, con lo que Yeshua nos mandó a hacer, con lo que nos enseñó nuestro Rab Yeshua. Lo que Él vino a decirnos que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios, que Él dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Porque lo que yo les estoy mandando, no lo digo por mi propia cuenta, sino que hablo todo lo que el Abacadosh me mandó a hablar. Y ustedes, si lo hacen, van a ser considerados grandes en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? La verdadera humillación delante de Dios muestra quién sos. Cuán dispuesto estás a hacer la voluntad de Dios y no la tuya, demuestra quién sos realmente para Dios. En el lugar que vos te pongas, muestra realmente quién sos vos. La intención que emana de tus acciones demuestra que realmente si sos de Dios o no lo sos. Si sos de los de Korah o sos de los de Moshe. Hay gente que se desespera por los lugares de poder. Hay gente que es capaz de competir contra sus propios padres por tener un lugar de poder. Y no estoy hablando de padres espirituales porque esa es la mentira más grande del sistema religioso actual. Lo que estoy diciendo es que hay gente que es capaz de competir contra los propios y de pisar a los propios pensando que tener ese lugar te va a dar privilegios. Bueno, déjame decirte que el lugar de liderazgo lo que menos te da son privilegios, te da responsabilidades. Responsabilidades que no es fácil tener. Hoy nadie quiere bajar de apóstol. Hoy la gran mayoría de las personas se sienten populares cuando el título está por encima de su vida. Sin entender que el título o el lugar que lleva ese título no te da privilegios, sino que te asigna responsabilidades. Y las responsabilidades que te asigna te tienen que mantener humilde.
Porque el día que tu intención fue dominar sobre otros es el día de tu caída, es el día cuando la tierra se te abre bajo los pies y te traga. La mala intención del corazón bajo la disposición de la inclinación al mal que llevamos en nuestra vida te va a llevar al abismo. Nunca te va a llevar al lugar santo. Porque el servir al Eterno no es en el tabernáculo. Servir al Eterno no es adentro de las cuatro paredes. Ahí somos todos hermosos. Ahí somos todos lindos. Con los saquitos, las corbatitas. Ahí somos todos fantásticos. Con los zapatos rojos. ¿No? Entonces, todo lo que nosotros somos es una responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene el honor. Escúchenme esto porque, miren, para mí es fundamental que lo entendamos hoy y pido disculpas si pensaron que iba a hablar sobre algo más. Pero esto me parece muy profundo porque es hora que desenmascaremos la verdad y que digamos la verdad. No importa el lugar de responsabilidad que vos tengas y no importa si no lo tenés. Anótenselo. No importa si tengo un lugar de responsabilidad y no importa si no lo tengo. Porque no es el lugar de responsabilidad lo que te da privilegios y el no tenerlo tampoco te los quita. Y escucha bien, tener una responsabilidad no te da privilegios y no tener una responsabilidad no te lo quita. Lo que quiero decir es que todos estamos llamados a ser Cohen de nuestra casa, o sea, a ser sacerdotes de nuestra familia. Todos, hombres y mujeres, fuimos puestos por el Eterno para ser luz, para ser responsables a la hora de ejecutar y mostrar las virtudes, como dice Rav Shaul, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tengas un posicionamiento público o no lo tengas, todos tenemos la responsabilidad, maestros y discípulos, discípulos y maestros, de ser humildes. Porque si no sos humilde, tu adoración, tu encuentro con el Eterno no funciona. Porque mostramos lo que realmente somos cuando hacemos nuestra adoración al Eterno. Y te voy a decir algo, no quiero sonar duro, pero la realidad es que muy poco me importa encajar en el común. Pero la verdad es que hoy se enseña a demandarle a Dios como si yo tuviera el derecho de demandarle a Dios. Yo escuchaba, voy a subir un video sobre esto, yo escuchaba una predicadora súper conocida, predicadora evangélica obviamente, súper conocida, que dijo algo que, wow, y veía las reacciones en las redes sociales, cientos y miles de personas diciendo amén, amén a eso, amén a eso. Sin embargo, te está enseñando a apostatar de la fe, te está enseñando a hacer un coré, un Korah. Esa mujer está enseñando a la gente a ser de los que están del otro lado del campamento, listos para ser devorados. Sí, así, con todas las letras. Esta mujer decía en este video
que como, hablo en palabras de ella, no son mías, aclaro que son palabras de ella, decía, nosotros somos del reino de Dios. Por lo tanto, lo malo no me corresponde. La pobreza no me corresponde. Me corresponde lo que yo declare, escuchen esto, lo que yo declare sobre mi vida. Me corresponde lo que yo proclame sobre mi vida. Me corresponde lo que yo decida sobre mi vida por encima de todas las cosas, porque yo pertenezco al gobierno de Dios. Bueno, te voy a contar lo que dice Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 y Josué 1, 7, 8 y 9 dicen algo totalmente contrario. Yeshua dice lo contrario. Deuteronomio 28 y Josué 1 dice que si pones por obra el hacer cumplir la voluntad del Eterno, no dice que no vas a tener problemas, no dice que no van a venir dificultades, dice que las bendiciones del Eterno vendrán sobre ti, no por lo que vos declares, porque ni vos ni yo somos Dios, y ni vos ni yo somos sacerdotes para demandarle a Dios o estar por encima de Dios. Porque esa es la actitud que tenía Korah. Esa es la actitud que tenía Coré. El decir, ¿por qué nosotros no y ustedes sí? Deuteronomio 28. ¿Por qué nosotros no y ustedes sí? Y ahí es donde radica el problema. Ustedes piensan que lo que esta mujer enseña, si vos lo pones en práctica, Dios te va a oír. En Josué 1, 6, 7, 8 y 9 dice, porque a todos les gusta el versículo Josué 1, 8, pero tenés que leer el 7 y el 6. Por la duda te lo digo, lee el 7 y el 6. Dice, si pones por obra todo lo que te mando, si obedeces a la voz de Adonai tu Elohim, si estás dispuesto a cumplir con todo lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. El Mesías Yeshua dijo algo poderoso. Él dijo, si vuestra justicia, escuchen las palabras, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos eran gente que era muy legalista en cuanto a la ley, al punto que le habían agregado algunas cositas. Y Yeshua te pone una exigencia mayor. O sea, Yeshua a esa exigencia de guardar la Torah le agrega algo mayor. Y le dice, lo que ustedes ejecuten, las obras que ustedes hagan, tienen que ser mayores que las de ellos. Oiga, oiga. Pero nadie mira eso. No entienden lo que está diciendo muchos, porque no creen en la Torá. Él está diciendo, las obras de ustedes, las intenciones de sus corazones, las acciones que ejecuten, tienen que ser mayores que las de los escribas y fariseos, porque si no son mayores, no van a entrar. No dice, si no guardan la ley van a entrar. Dice, no. Tienen que guardar la ley,
pero sus acciones tienen que ser mayores que las de ellos. Ojo, tienen que ser mayores. O sea, lo que vos decís que guardás, lo tenés que guardar. Lo que vos proclamás que haces, lo tenés que hacer. Porque ahí se ve quién realmente sos. Porque si yo digo amo a Dios, pero rechazo los principios del Eterno y sigo los principios de hombres, como los de esta mujer de renombre en el pueblo evangélico, que decía que tenía derecho a demandar lo que tenía o merecía sobre su vida. Si vos seguís eso, vos no tenés entrada en el reino de los cielos. Porque tu justicia no solo que no es mayor que la de los escribas y fariseos, sino que es peor que la de los escribas y fariseos. Porque te estás poniendo en el lugar de monopolista de la autoridad de Dios, cuando no tenés ese lugar. Por eso el brasero, por eso el incienso, en el capítulo 16. Tu humildad determina dónde estás parado. Tu humildad y mi humildad determinan de qué lado del campamento estamos. Tu humildad y mi humildad determina de qué lado del campamento estoy parado. El corazón contrito y humillado no vas a despreciar. Y algunos creen que estar humillado y tener un corazón contrito es llorar. ¡Ay, Padre! ¡Ah! ¡Ah! Parece la Llorona. ¿Vos crees que porque llorás ya sos oído? ¿Vos crees que porque cuanto más lastimosa es tu oración, Dios la escucha? Porque algunos cuando oran parece que le estuvieran pegando un latigazo en la espalda. ¡Ay! ¡Ah! Yeshua dijo, ¿ustedes creen que porque gritan y se desarman gritando y llorando van a ser oídos? Y Yeshua pone una parábola, la de una persona que tenía dificultades para obedecer porque le costaba, y a una persona que decía que como era sacerdote tenía privilegios. Deme el texto, búscatelo vos, está en el Evangelio. Entonces Yeshua pone esta parábola y dice, había un sacerdote que tenía colgado de todo, le faltaba que se cuelgue a la foto de la madre encima. Y este sacerdote estaba, ¡ay, tú sabes que te amo! ¡Ay, Dios, yo soy bueno, todos son malos! ¡Ay! Hay que tener amor por los perdidos. Si quieres tener amor por los perdidos, humillate. Bájate del pedestal. Bájate de creerte el último orejón del tarro, la última Coca-Cola del desierto. Bájate de creer que lo que vos decís es lo único que sirve para la fe. Deja de usar el sillón VIP o los lugares VIP. Dice, y del otro rincón de la sinagoga, dice, había un hombre que le costaba horrores
a veces poder cumplir, por eso dice pecado, infracción de la ley. Le costaba aplicar y luchaba por aplicar. Y mientras el sacerdote gritaba y lloraba, mostrándose santo, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, creyéndose santo, en el otro rincón había alguien que sabía que su vida sin Dios no valía. Y que para poder llegar necesitaba que Dios cure su corazón. Y dice que el hombre que estaba en el rincón le decía, ay, Dios mío, yo soy un hombre que lucha por hacer tu voluntad y que pelea consigo mismo para hacer tu voluntad. No, no dice eso, ya van a salir los cristianators por ahí. No, no dice eso. Te lo estoy parafraseando. Y dice Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Adón Yeshua, dice, ¿quién creen ustedes que Dios soy yo? ¿A quién creen ustedes que el Abacadosh, Akadosh Baruj Hu, le daba atención? ¿A quién creen que él estaba mirando y oyendo? ¿A aquel que lloraba como un marrano descosido o al que realmente estaba quebrantado, reconociendo que sin Dios no era nada? ¿Aquel que tenía renombre y título o aquel que no buscaba ni renombres ni títulos, pero que quería agradar al Eterno? ¿A quién creen ustedes que oyó? ¿A quién creen que le prestó oído? O sea, ¿a qué brasero con incienso Dios tomó como agradable? ¿Qué brasero con incienso él aceptó como ofrenda? Vos y yo somos los que elegimos hoy de qué lado del campamento vamos a estar. Si nos vamos a guiar por las intenciones y nuestros deseos, o si realmente vamos a caminar en la obediencia, aceptando que Hashem haga su voluntad sobre nuestra vida y que el Todopoderoso rija sobre todo lo que somos. No buscando el cumplir las intenciones de nuestro corazón, sino buscando hacer aquellas cosas que sabemos que a nuestro Abba le agradan. Y humildad no tiene que ver con ser pobre de dinero. Humildad tiene que ver con reconocerse necesitado del único que tiene el poder. Porque si yo respiro es porque Él quiere, si yo veo es porque Él quiere, si yo vivo cada día es porque tengo una oportunidad, porque Él lo decide, no porque yo quiera. Porque no tengo el poder para cambiar nada. Porque algunos tratan a Dios como si Dios fuera el hombre que está en el supermercado esperando que yo le diga lo que me tiene que dar. Espero que hayamos entendido en esta noche que de acuerdo a lo que nosotros hagamos, estamos demostrando quiénes somos realmente y que las intenciones de nuestro corazón quedan al descubierto cuando nos decidimos presentar delante del Eterno. Y que los únicos que podemos demostrar de qué lado del campamento estamos somos nosotros. No sigas la corriente de lo que te están enseñando, porque te puede llevar
al abismo. Seguí la corriente de la Torá y de las Escrituras, porque Yeshua nos propuso el verdadero camino. Que el Todopoderoso te bendiga en esta noche. Que te añada días y salud a tu vida. Que te ponga fuerte. Que te bendiga con todo lo que Él tiene. Y día tras día te fortalezca para que puedas avanzar a pesar de las circunstancias. Porque aquel que cuida su fe y aquel que guarda su emuná, su lealtad, su fidelidad y su firmeza hasta el final, ese alcanzará la salvación el día en que todo esto concluya. Que el Boreolán, que el Todopoderoso te bendiga y que te dé su shalom en todo lo que hagas. Por los méritos de Yeshua. Bendiciones a todos. Shalom.